Cordial saludo, mi nombre es Sandra Milena Betancourt, soy estudiante de séptimo semestre de Psicología en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Desde la asignatura de Psicología Clínica vamos a abordar un tema muy importante referente a la intervención del modelo psicodinámico en el trastorno de hipocondría. Recordemos que el trastorno de hipocondría pues es un trastorno también que se le llama un estado de ansiedad a la enfermedad, ¿cierto? Donde el paciente presenta una sintomatología en diferentes áreas del cuerpo, en este caso de dolor, donde no necesariamente tienen que ser orgánicas. Esto hace que el paciente frecuentemente recurra al médico, ¿cierto? O vaya pues a la urgencia en un hospital, ¿cierto? Y donde él insista en que él presenta dolencias y de que teme tener una enfermedad grave, también con un temor y una angustia hacia la muerte. ¿Listo? Lastimosamente, eso es un trastorno que declina, o sea, la calidad de vida de las personas lastimosamente baja, ¿no? Ya que están en un estado de ansiedad y de angustia constante en sus días y trata de ser o es un trastorno crónico, o sea que casi siempre desde que la persona lo adquiere puede durar muchos años con él. Bueno, entonces a partir del modelo psicodinámico pues vamos a hablar un poco lo que es referente a la evaluación, ¿cierto? Psicológica que se realiza, al procedimiento, al objetivo de la intervención, al tiempo de durabilidad que puede tener ese proceso terapéutico, a las herramientas. ¿Listo? Vamos a hablar inicialmente de la evaluación. En este caso se escoge la técnica de entrevista psicodinámica. Es una herramienta muy importante que este modelo nos ofrece porque permite que recaudemos diferente información del paciente. Por ejemplo, en este caso de la hipocondría, es necesario que evaluemos el estado de ansiedad del paciente. Es necesario que evaluemos la situación actual de él, como también la sintomatología. Entonces, por medio de la información que nos brinda el paciente a partir de esa entrevista, guiada por el terapeuta, pues podemos recaudar esa información y a partir de ahí determinar cuál sería el proceso más conveniente de intervención a partir de esa situación. También tiene un punto interesante en la entrevista, porque a partir de la asociación libre, ¿cierto? Que va a estar guiada por el terapeuta, ya que recordemos que el terapeuta pues debe ir más allá de la información que ese paciente está brindando. Entonces, eso va a permitir que el paciente comprenda, ¿cierto? Esos actos inconscientes o esos conflictos, inconscientes, cómo se representan en el día a día, cómo afectan ese día a día. Entonces, eso hace que el paciente de una u otra manera los pueda reconocer, los pueda identificar, los pueda confrontar y se trata de que él sane esa situación. ¿Listo? Bueno, entonces durante el proceso terapéutico, pues como técnica vamos a, como le dije anteriormente, vamos a realizar la asociación libre, ¿cierto? Ya que esta permite que el paciente hable de lo que él quiera y lo que él nos comente, pues no sea una información ni sesgada ni juzgada por el terapeuta. ¿Listo? Esto es muy importante porque en ese momento que la persona pueda estar diciendo cosas que se supone vengan a su mente, él puede traer un hecho puntual de alguna situación que él tenga reprimida, algún afecto hacia alguna representación reprimida que estaba en el inconsciente, pero que el afecto quedó en ese centro del yo, del ego, y que lo vaya a aflorar. Porque recordemos que se puede reprimir la representación, pero no se puede reprimir el afecto. El afecto sigue en esa estructura psíquica, que simplemente la trasladamos a otra representación. Entonces, por eso es importante la asociación libre, porque el paciente puede traer eso a la actualidad, al aquí y a la ahora. Bueno,
Es muy importante también en este caso puntual de la hipocondría que apliquemos la técnica de la regla de la atención flotante. ¿Qué puede pasar en este caso? El paciente hipocondríaco siempre va a tender a llamar la atención en su discurso referente a las dolencias que él presenta en el cuerpo, a ese estado de angustia y de ansiedad que él tiene y de temor hacia la enfermedad, hacia una enfermedad grave o hacia la muerte, ¿cierto? Entonces, como terapeuta, yo no puedo caer en esa situación de preguntarle a él, pues, ¿será que usted tiene cáncer? Pero ya se hizo algún examen, porque estoy antes alimentando más esa situación del trastorno. Por el contrario, debo de ser muy neutra, ¿cierto? No tratar de, no darle importancia como a ese discurso de angustia y de ansiedad, sino ser neutra y más bien permitirle dar importancia a otros aspectos más importantes, como por ejemplo evidenciar verdaderamente ese temor a qué es. No es simplemente al órgano enfermo que él pueda sentir, hay algo más a partir de ese temor. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Bueno, los objetivos terapéuticos que debemos tener presente, pues se realizan a partir de unos hechos puntuales que se pudo evidenciar en la entrevista, como por ejemplo el tipo de relación interpersonal, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues la paciente no está desarrollando una buena relación interpersonal en la sociedad, ¿cierto? Como tampoco intrapersonal. Hay muchas confusiones de sí misma que la persona no tiene clara, ¿cierto? Como también algunas situaciones en la relación familiar. Entonces, como algunos sentimientos de rechazo, algunos sentimientos de temor. También esos conflictos inconscientes y vulnerables estructurales. ¿Listo? Entonces, como exacto, como no tener claro y llevar muchos años de su vida enfocada en dolencias que por exámenes médicos y físicos pues se han dado cuenta de que no los presenta de una manera biológica. Como también ese estado de ansiedad y angustia, ¿cierto? Que se evidencia en el discurso. Entonces, a partir como de esos puntos que se encontraron, perdón, pues en este caso se van a establecer como objetivos de la intervención inicialmente pues explorar, perdón, e identificar por medio de la asociación libre esos conflictos. En este caso, esa represión de esa energía reprimida que tiene este paciente, ¿cierto? Y que ella simplemente lo libera por medio de la ansiedad y de la angustia hacia una enfermedad grave o hacia la muerte. Reconocer a través de la terapia analítica que es realizada en un corto plazo a esas situaciones que desencadenan esos estados ansiosos y de angustia, como también modificar esos síntomas, ¿cierto? Y entender esas necesidades psíquicas estructurales. Entonces, lo que comentaba anteriormente, pues como traer de ese nivel inconsciente a este nivel consciente esas energías reprimidas. Bueno, como procedimiento, pues pienso que es muy importante que trabajemos sobre la alianza de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues como a partir de la entrevista técnica, como a partir de la técnica de entrevista psicodinámica, pues se hace vínculo entre el terapeuta y el paciente, ¿cierto? Con ese objetivo. La alianza de trabajo es importante porque permite, esos procesos de trabajos analíticos mediante el instinct, ¿cierto? Doloroso puede ser y regresivo en algunos casos con el paciente, pero que lo pueden liberar de él. Entonces, esa alianza consiste como que exista un compromiso tanto de parte del terapeuta como del paciente a tener toda esa capacidad y esa disponibilidad de trabajo terapéutico. ¿Me entienden? Al terapeuta guiar a ese paciente, pero el paciente también que se disponga a poder aflorar, a poder sacar, por decirlo así, toda esa represión,
todos esos sentimientos que no lo libera. Entonces, ese es como uno de los procedimientos. Pues el tiempo de durabilidad que puede tener este proceso terapéutico, pues a partir también de, digamos, como de esa alianza de trabajo que exista, puede durar más o menos entre 8 y 15 secciones, ¿cierto? Eh, y bueno, pues eso es todo por el momento. Muchas gracias.